su amigo y Dios, que libra de tristezas y aleja amarga, y él, por fe yo iré al cielo, mansión del ser de amor, la fuente inagotable de dicha y bien, es Cristo la roca, el ancla de mi fe, los males lamento y ayes de temor terminarán por siempre con mi supremo Rey. Es Jesucristo mi refugio, el coro otra, es Cristo la roca, el ancla de mi fe, los males lamentos y ayes de temor terminarán por siempre con mi supremo Rey. Es Jesucristo mi refugio. Amén. Gloria a Dios. Que Dios les bendiga, hermano. Y esta mañana estamos prestos a continuar los estudios. Dios es. Dios es. Entendiendo, no dioses, sino Dios es. Entendiendo su carácter, o sea, entendiendo el carácter de Dios. Y hasta ahora hemos considerado 3 estudios en este tema. Dios es santo, Dios es amor. Y la semana pasada consideramos Dios es justo. Hoy vamos a hablar sobre la omnipotencia de Dios. Y esa palabra, pues una palabra que para nosotros es común, la utilizamos frecuentemente, sabemos lo que significa, pero yo no parto de la premisa de que todo el mundo entiende lo que esa palabra significa. Habrá personas, y ustedes quizás se asombrarán, pero porque usted dice, ¿cómo es que alguien no puede saber lo que significa eso? Pues usted sabe lo que significa porque usted la utiliza con frecuencia y usted conoce la palabra de Dios. Así que no está de más nosotros definirla nuevamente. Omnipotente. ¿Qué significa eso? Que tiene todo poder. Todopoderoso. No hay nada imposible para Dios. Y la palabra en algunas instancias utiliza esa expresión incluso para nosotros. Ustedes dicen, no. Hay una parte que yo suelo citar bastante a menudo, con la cual yo me identifico. Nuestro Señor Jesucristo se le acerca un señor cuyo hijo estaba siendo atormentado por unos demonios y los discípulos del Señor no habían podido sanarle, y se acerca este varón a Cristo Jesús y él le dice al que cree, ¿qué dice después? Todo le es posible. Todo le es posible. Pues en ese momento Cristo Jesús no quiere decir que nosotros somos omnipotentes, pero si nosotros confiamos en el que es omnipotente, el que es omnipotente, que es Jesús, lo hace. Obviamente siempre y cuando estemos nosotros pidiendo conforme a su voluntad. Fíjense qué importante es nosotros conocer la palabra como un todo, porque no es cuestión de nosotros extraer un versículo de la Biblia. Hay personas quienes hemos hablado sobre esto anteriormente también, son teólogos de 2 versículos. Se aprenden 2 versículos de la Biblia y de repente saben todo. No estoy diciendo que usted no se debe entusiasmar. Lo que estoy diciendo es que no es suficiente con nosotros conocer un solo versículo. Hay que conocer la palabra como un todo. Por eso es tan importante nosotros estudiar la palabra, hermano Pablo. Adelante. Yo creo que está apagado el micrófono. En la parte inferior tiene que darle otro botón. En la parte de abajo. Cerca de la parte de abajo del micrófono, abajo. Ahí donde está el botoncito ese blanco, déjalo oprimido. Tiene que empujarlo hacia arriba, hermano.
Hay que empujarlo también. Ahora sí. Que mucha gente, que hasta cristianos, dicen que el Dios nuestro es el Dios de lo imposible. Y yo digo que eso no es así. Él es Dios de todo lo posible. Porque para Él no hay nada imposible. Es el Dios de todo lo posible. Para Él no hay nada imposible, estoy de acuerdo. Imposible, es todopoderoso. Pero creo que cuando ellos dicen Dios de lo imposible es que ellos entienden que es que lo que para nosotros es imposible, para Él no lo es. Pues por eso es que decimos, ¿verdad?, que hay que definir lo que significa omnipotente. ¿Cuántos hay que son omnipotentes? Solamente Dios. Solamente Dios. Para Él, como dice mi hermano Pablo, no hay nada imposible. Pues vamos a estar viendo la palabra de Dios en Isaías 44. Vamos a ver dos porciones que las vamos a dividir en tres segmentos, como solemos hacer. En Isaías 44, versículos 6 al 9, y luego del 21 al 28, lo vamos a dividir del 21 al 23 y del 24 al 28. Hermano Pablo está peleando ahí con el micrófono todavía. Es que, hermano, tienes que, con el dedo pulgar, lo empujas hacia arriba y lo dejas pegar. No hay nada que Dios no pueda hacer. Esa es la definición de su omnipotencia. El poder de Dios no tiene límite, lo cual hace que sea verdadera y completamente soberana. Dios es el que sabe hacer todo. Para Él no hay nada imposible. Denme el otro micrófono, hermano Pablo. Isaías 44. Aquí tenemos el contexto, ¿verdad? Isaías 44, sabemos que Isaías fue profeta durante el reinado de unos 4 reyes aproximadamente, ¿verdad? Acaz, Jotam, Ezequías. Y estamos hablando que esto fue cerca de 580 y tanto, 530 y tanto antes de Cristo. Sabemos que para ese tiempo ya el reino, el pueblo de Dios se había dividido en el reino del norte y el reino del sur. Habían pasado ya cientos de años, ¿verdad? Después de la muerte de Salomón, se dividió el pueblo, el reino del norte, las cuales eran 10 tribus, y las 2 tribus, el reino del sur, que vino a ser, se llamaba Judá, ¿verdad? Judá y Benjamín, pues ese reino se conocía como Judá. El reino del norte teniendo como capital Samaria, el reino del sur teniendo como capital Jerusalén. El reino del norte, por su desafío a Dios, pues Dios permitió que los asirios los invadieran. Y para el 722 a.C. fueron conquistados por los asirios. Ahora, el reino del sur iba por las mismas andanzas. Los hijos de Salomón, de ahí en adelante, los reyes eran terribles, la mayor parte de ellos, ¿verdad? Como vemos nosotros a través de la palabra y como constata Segunda de Reyes, Crónicas, y vemos a través de los libros históricos y distintos profetas. El pueblo de Dios iba de espaldas a Dios. Y este reino del sur, reinado por Roboam, los hijos de Salomón, pues también iba así. Obviamente para el tiempo de Isaías pues ya no estaba Roboam, porque habían pasado cientos de años. Lo que estamos leyendo pues constata el poder de Dios para quien el tiempo no es un elemento, no es una dimensión que lo encierra. Dios sabe lo que habrá de suceder en todos los tiempos, y no es que Dios manipula las circunstancias, pero como Él no está contenido en el tiempo, y eso para nosotros es bien difícil nosotros entenderlo, ¿verdad? Porque por nuestra naturaleza humana, nosotros sí estamos en la dimensión del tiempo, ¿verdad? Y sabemos que ahora es ahora y dentro de un momento es dentro de un momento, pero no podemos estar en todos esos momentos a la misma vez. Dios encierra todas esas dimensiones, lo cual no vamos a discutir ahora porque no nos queremos, ¿verdad?, confundir mucho más. Pues el asunto es que Dios, sabiendo todos los tiempos y los designios de cada uno de los tiempos, le permitía este
conocimiento algunos varones a quienes él designaba para poder adelantar la información, para así decirlo, al pueblo, lo cual nosotros llamamos profecía. Pues la caída de Judá, ¿verdad?, y la destrucción del templo y la caída de Jerusalén ya estaba profetizado. Cuando nosotros vamos a Primera de Reyes, vamos a Jeremías 25, Jeremías 52, están estas historias ya presentadas y se les había presentado ya de antemano al pueblo algunas de las cosas que habrían de suceder, incluso el látigo que Dios habría de utilizar para castigar al pueblo. Y vamos a ver una porción breve aquí. Le estoy dando esta reseña porque para poder entender realmente lo que vamos a nosotros a considerar, enfocando primordialmente en la omnipotencia de Dios, hay distintas preguntas que pudieran surgir. Y queremos concentrarnos particularmente o primordialmente en lo que es la omnipotencia de Dios. Pero si surgen algunas preguntas, usted ni corto ni perezoso levante la mano o me interrumpe la pregunta y yo trato de contestarle, y la que yo no sepa contestarle, pues se la refiero al pastor. Pues vamos a Isaías 44, versículos 6 al 9. Le voy a pedir a Mariela Andrea que lea esa porción. Dice así: Así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos: Yo soy el primero, y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. ¿Y quién proclamará lo venidero, lo declarará y lo pondrá en mi orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo? Anúncienles los que vienen y lo que está por venir. No temáis ni os amedrentéis. No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije. Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte, no conozco ninguno. Los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad, y lo más precioso de ellos para nada es útil. Y ellos mismos son testigos para su confusión de que los ídolos no ven ni entienden. Amén. Pues aquí el profeta está subrayando el problema, la situación, qué es lo que está pasando. Este pueblo, cuando usted dice el pueblo de Dios, si usted tuviera que decir, cuando alguien se llama o alguien es parte de lo que se llama pueblo de Dios, si yo en una oración, en pocas palabras, tuviera que decir qué se espera de una gente que es identificada con esa etiqueta, ¿qué usted diría? Si usted tuviera una oración, no más de 10 palabras. ¿Qué usted espera de una gente a quien se le llama pueblo de Dios? A ver, que obedecen a Dios. Este es un pueblo que obedece a Dios. Sencillo. ¿Alguien más? Que no vaya en contra de la palabra, ¿verdad? Yo creo que estamos de acuerdo. La obediencia es lo más importante. Eso es fundamental. Si es un pueblo que se llama, si usted se llama hijo de Dios, si usted es cristiano, que es lo que se sobreentiende con la palabra cristiano, no es simplemente que usted viene a la iglesia, porque cualquiera puede ir a la iglesia. ¿Es usted cristiano? Esa es la pregunta que usted se debe formular. O sea, no estoy diciendo para ponerle usted en duda. Si usted aceptó a Cristo, usted no tiene nada que dudar. Pero eso lo sabe usted. Pues ese pueblo, que fue el pueblo escogido, la semana que viene en Deuteronomio estaremos viendo un punto bien importante, ¿verdad?, respecto a esto. Fue el pueblo escogido no porque fuera el pueblo más fuerte, el más inteligente, el mejor pueblo, sino que era el más insignificante de entre los pueblos. El Señor se lo dice, ¿verdad?, en Deuteronomio. Pues vamos nosotros a considerar qué es lo que se espera de ellos. Pues el contexto en Isaías 44 es que estaban yendo ellos en pos de falsos ídolos, de falsos dioses. Es un problema serio. Y no es la primera vez, porque desde Génesis, vemos en Éxodo
backwardness, ¿verdad? La manera en que ellos iban en contra, al revés de lo que Dios esperaba de ellos. Nuevamente, bien importante cuando consideramos la palabra de Dios, que nosotros nos veamos en la palabra, o nos analicemos nosotros mismos, debo decir, a través del crisol de la palabra. ¿Estaré yo haciendo lo que Dios demanda de mí? ¿Estaré yo siendo obediente? Esa es la pregunta que nos debemos formular, porque es bien importante que nosotros podamos aprender la historia de ese pueblo, ¿verdad? Ya hemos hablado sobre esto, es algo que venía arrastrando el pueblo por cientos de años. Ya había tenido una consecuencia nefasta en una porción grande del pueblo. Sabemos que el rey Salomón, algo por lo cual brillaba aquel varón en un momento dado, ¿era qué? Cuando usted piensa en rey Salomón, ¿qué era lo más grande que se hablaba de él, o lo mejor que se hablaba de él en un momento? Su sabiduría. Pero ¿cómo terminó el rey Salomón? A pesar de ser sabio en una instancia, como un necio, ¿verdad? Y luego sus hijos pues daban mucho de qué desear. Pues estamos hablando de eso hace 3000 años. Y luego la consecuencia es la caída primero, o sea, la división del pueblo entre el norte y el sur, la caída del pueblo del norte, y ahora, unos 500 años después, tal vez, de Salomón, vemos lo que estamos nosotros considerando aquí. Este pueblo está destinado a un desenlace terrible, ¿verdad? Nosotros hemos estudiado en distintas ocasiones sobre Nabucodonosor y Babilonia. Esa invasión o esa intervención babilónica en el reino del sur, en Judá, se dio en distintas fases, ¿verdad? Para a finales del año 600 antes de Cristo fue la primera intervención que ellos hicieron, Nabucodonosor II, y luego unas cuantas décadas más tarde, en el 586, 87 antes de Cristo, fue la segunda intervención, durante la cual hubo unas deportaciones. Incluso se nos menciona la palabra de, creo que es Jeconías. Entonces, cuando miramos a través de la palabra, nosotros hemos escuchado, ¿verdad?, el soslape que hay en distintas partes de la palabra, libros históricos, libros proféticos. Allá en Daniel, en Ezequiel, se nos habla sobre esas deportaciones. Y luego, cuando volvemos a los libros históricos, hablamos, leemos y estudiamos, Dios les bendiga, estudiamos sobre la reincorporación o la reconstrucción. Allá cuando vemos Nehemías y vemos Esdras, se habla sobre eso, que es la porción que estamos nosotros considerando al final de la porción que vamos a ver en el capítulo 44 de Isaías. Yo estoy diciéndole muchos libros, yo espero que usted esté haciendo una anotación, ¿verdad?, para que pueda repasar. Me parece que esto es importante porque como tiene que ver mucho con historia, sería bueno que usted diga, pues hablamos sobre esto, ¿verdad? En Primera de Reyes 12, pues se nos habla algo paralelo. Cuando considero Jeremías 25 y Jeremías 52, se habla sobre un suceso paralelo, y esto sería bueno ver cuál es la relevancia de cómo Dios, a través de distintos tiempos, habla al pueblo y por lo tanto nos habla a nosotros. La palabra es un todo, hermano. Hay gente que dice, pues la palabra fue escrita por hombres. Sin embargo, ciertamente, Dios utilizó las manos de hombres, utilizó el intelecto de hombres para poder articular la palabra conforme a lo que pudieran entender otros hombres. Sin embargo, la sabiduría contenida en la palabra viene solamente por la palabra de Dios. No, nadie dijo amén. Es bien importante, a veces estamos dando muchas referencias. A mí me sucede cuando estoy sentado allí, a veces el pastor empieza y esta y aquí, y yo digo, mi bolígrafo, tengo el bolígrafo pero no tengo el papel. Entonces de momento como que uno dice mucha información a la misma vez. Por eso le digo, a veces es importante tomar nota, de modo que usted pueda decir, pues en mi casa me siento tranquilita, tranquilito, a considerar cómo es que esto realmente hace la conexión.
El énfasis, recuerden, es la omnipotencia de Dios. Y lo que yo estoy subrayando es cómo la palabra de Dios nos demuestra la omnipotencia de Él para poder manifestar y aclarar y articular la verdad que solamente viene de parte de Él a través de todos los tiempos. Pues usted mira los libros históricos, mira los libros proféticos y el Señor no se contradice en nada, hermano. Adelanta aquellas cosas que pudieran ser de bendición para el pueblo. Pues la porción que leyó Mariela Andrea nos habla sobre Dios presentándose al pueblo y sustentando que Él es el único. Él es el único Dios verdadero. Habrá muchos dioses, pero hay uno solo que es verdadero. Por lo tanto, eso hace que Él sea soberano. Esa palabra es una palabra que no es dominguera, o quizás lo es. ¿Qué significa soberano? Que Él está sobre todas las cosas. Soberano, está por encima de todo. Por encima de Él no hay nada. Él decide lo que va a hacer. Exacto. Pues Él es Dios y nosotros podemos utilizar la palabra Dios. Debemos hacerlo con temor y temblor, porque aun cuando nosotros en nuestra humanidad pensemos que nosotros podemos identificar cuál es esa verdad, nosotros no tenemos forma en nuestras limitaciones de realmente comprender e internalizar la totalidad de Dios. Así que Él se presenta como Rey, Redentor y Eterno. Y todas estas palabras, ¿verdad?, las utilizamos. Esa palabra de eterno también se nos hace muy difícil procesarla, digerirla, pero tenemos la palabra para al menos tener una idea de a qué nos referimos, ¿verdad? Solo Dios controla todo y solamente Él puede conocer y articular claramente lo que habrá de suceder en tiempos venideros. Dios es el refugio y seguridad para su pueblo. Y eso es lo que Él está subrayándole a ellos a través del profeta. Hay muchos quienes están construyendo ídolos, están tallando ídolos, los están haciendo porque piensan ellos que se pueden apoyar en ellos. La hermana Natalia hace con los dedos, ¿verdad? Están lucrándose, ¿verdad?, de esto, y es la realidad. Hay mucha gente que se beneficia monetariamente de la debilidad, de la falta de conocimiento, de la falta de fe de algunas personas o la falsa fe. Pues eso sucede. Pues ese tiempo no era la excepción. Vivían engañados y el Señor le estaba hablando sobre esto. Pues el andar de espaldas a Dios, ¿verdad?, nosotros ser ignorantes respecto a cuál es la verdad, no justifica el que nosotros hagamos lo que es incorrecto. El que no hace conforme a lo que Dios demanda, independientemente de si es adrede o por ignorancia, el desenlace es el mismo. Por eso Dios ha dado su palabra a la humanidad, ¿verdad?, mediante sus profetas. Ha dejado su palabra para que cada uno de nosotros podamos hacer lo que corresponde conforme a la voluntad de Dios. Hablaba yo con mi hija Mariela de camino para acá y hablábamos precisamente sobre la importancia de nosotros saber lo que debemos hacer, pero no solamente eso, sino hacer lo que sabemos que debemos hacer. Porque usted puede tener la palabra, esto aplica a todo, ¿verdad? Usted sabe que usted debe ejercitar su cuerpo, seguro, porque si se queda platanado en una esquina, sentado en una esquina, y se queda así 3 semanas, de momento cuando se va a levantar, de momento las rodillas se niegan, y usted se va a poner de pie y usted escucha. Importante tener el potecito de WD-40, tenerlo en un estante al lado de uno. Sucede también con la mente. Había una escritora de una revista que yo solía leer cuando corría más. Se llamaba Les Applegate y era una doctora en medicina deportiva. Y hubo una columna que ella escribió, y yo hago referencia a esto a mis estudiantes bien a menudo,
donde ella decía, hablaba sobre la importancia de ejercitar el cuerpo, ¿verdad? Lo que usted iba fuera a ejercitar las piernas o los brazos, lo que fuera. Ella decía, tiene que dejar descanso, pero no debe dejar más de 72 horas de descanso, porque después de las 72 horas, yo no sé por qué esa es el tiempo máximo, ¿verdad? O mágico. Los científicos sabrán. Después de esas 72 horas, el músculo que usted empezó a desarrollar o a mejorar comienza a sufrir atrofia, se comienza a atrofiar. Por eso es que los que levantan pesas y hacen brazos, pues hoy hacen brazos, mañana descansan y al día siguiente también vuelven a hacer eso. El que corre, pues si hoy va a hacer tiempo, intensidad o repeticiones, pues hace eso hoy, mañana no hace eso y al día siguiente puede volverlo a hacer para mejorar. Yo a mis estudiantes en mi trabajo secular les digo, eso también aplica al cerebro. Usted deja de utilizar, yo los veo a ustedes el jueves y cuando los veo de nuevo el martes vengo preocupado porque yo digo, han pasado más de 72 horas, si tú no tomó el libro en sus manos, pues es un problema, ¿verdad? Sucede también para nosotros. Miramos la palabra hoy, qué bueno el estudio bíblico, gloria a ti, Señor, y de momento me emociono. Yo voy a salir de aquí y me voy a leer la Biblia completa de aquí al domingo que viene de nuevo. Pero tan pronto usted llega y se comió el arroz con habichuela y de momento dice, voy a dormir una siestecita. Y usted duerme una siestecita y después dice, ay, yo leo mañana. Pues este pueblo no era diferente a nosotros. Es importante nosotros aplicar lo que la palabra nos dice. Si sabemos lo que la palabra dice, pues tenemos que hacer eso, ¿verdad? Mariela nos decía que el ser pueblo de Dios significa ser obediente a Dios. Pues lo que le está diciendo Dios a ese pueblo es, ustedes saben lo que deben hacer, están haciendo lo que no deben hacer. La consecuencia viene, ¿verdad? Hay una advertencia clara que se presenta al pueblo. Así que hoy les traje un cierto y falso. Pero el cierto y falso ya le estoy dando la contestación principal. No es cierto, sino que es falso. Ya tienen la mitad del ejercicio. Ahora, yo lo que quiero que ustedes expliquen por qué es falso, ¿verdad? Explique por qué la siguiente aseveración es falsa. Ahora, no solamente dígame, pues, no lo es porque es, o no es porque no lo es. Utilice la Biblia para apoyar su explicación. Esta es la aseveración. Dice, hay muchas cosas o personas que pueden ayudarnos igual que Dios. Por eso, no importa en quién confiemos. Lo puse entre comillas, porque esa es la aseveración, pero ya le estoy diciendo que eso es falso, que nadie vaya a decir que eso es lo que enseñamos en esta iglesia. ¿Por qué eso es falso? ¿Cómo yo puedo sustentar que eso es falso mediante la palabra de Dios? Hay muchas cosas o personas que pueden ayudarnos igual que Dios, porque por eso no importa en quién confiemos. ¿Usted cree en Buda? Está bien, crea en Buda. ¿Usted cree en Shinto? Crea en Shinto. Si cree en Obatalá, en Yemayá, en lo que sea. Dios los reprenda a todos ellos. ¿Por qué eso es falso? Nadie me quiere contestar ahora. Hermana Rosana. Pues yo diría que primero nadie puede ayudarnos igual a Dios, porque Dios es soberano, lo sabe todo, es omnipotente, omnipresente, ¿verdad? Nos conoce. Nadie nos conoce igual que Dios, ni sabe todas las cosas igual que Dios. Segundo, el Señor en su palabra nos dice que no confiemos en ningún hombre como en Él, que confiemos en Él, porque el corazón del hombre es engañoso y podemos pensar una cosa de una manera, pero no ser la contestación correcta para ayudar a esa persona. Amén. ¿Verdad? Eso es básicamente Amén. lo que... Pero la hermana Rosana presentó una serie de palabras, ¿verdad?, que las podemos ver en la palabra misma, en esta misma porción que estamos nosotros considerando. Solamente Dios es eterno. Solamente Dios es omnipotente. Solamente Dios es omnisciente. ¿Verdad? En la literatura hay una perspectiva que se llama tercera persona omnisciente, pero eso solamente en la literatura. O sea, el que está narrando el cuento
La voz que narra el cuento se llama tercera persona omnisciente porque sabe lo que está en las mentes de todos los personajes en el cuento. Pero así aplica en la verdad, en la realidad, ¿verdad? En el mundo actual, solamente Dios sabe lo que está en su mente, lo que está en mi mente, lo que sucedió ayer, lo que está sucediendo ahora y lo que sucederá mañana, como un todo. Ya el Señor lo ha procesado. Pues eso es bien importante, hermano, que nuestra confianza esté puesta solamente en Dios, pero que nuestra confianza sea plena. Y obviamente, más fácil decirlo que hacerlo, ¿verdad? Pero es importante que sepamos que eso es lo que Dios espera de nosotros. Esto es algo que vamos desarrollando día a día. Hemos hablado, el apóstol Pablo dice, de modo que si alguno está en Cristo, es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Incluyendo nuestra manera de ver las cosas. Nosotros como individuos, antes de conocer al Señor, veíamos al mundo de una manera. Pero tan pronto hemos recibido a Cristo Jesús como único y suficiente Salvador, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros y va transformando aparte de nuestra identidad para con Dios, transforma nuestro ser, nos va renovando. Sin embargo, vemos la palabra y por eso la palabra, siempre nos referimos a la palabra. La palabra nos habla sobre nuestras limitaciones que son parte de transitar por el mundo en este cuerpo de muerte, este cuerpo de corrupción. Pues hay tantas cosas, a veces la manera que nosotros pensamos. Podemos pensar de una manera y a veces la manera que pensamos no coincide, no concuerda con la manera de pensar de Dios. ¿Por qué? Porque estamos en este cuerpo. Sin embargo, si nosotros hemos creído en Cristo Jesús, es importante nosotros continuamente entregar nuestra vida a Él. Y esto es todos los días, hermano. El acto de entrega, como hemos dicho anteriormente, no es una sola vez. Usted se entrega al Señor para salvación. Pero todos los días usted tiene que entregar su vida, sus pensamientos, sus preocupaciones, sus tristezas, sus alegrías, sus planes, ponerlas en las manos del Señor. De otra manera, caeríamos nosotros en la trampa que cayó este pueblo. Que el pueblo estaban esperando ciertas cosas que no veían suceder, por lo tanto, estaban entonces recibiendo todo, ¿verdad? En Puerto Rico dicen a cada santo una vela, por si acaso. Y eso viene, ¿verdad?, de la tradición en la cual la mayor parte de nosotros nos criamos. Que si prenderle vela a los santos, usted no le prenda vela a ningún santo. Las velas son buenas para cuando se va la luz y usted no tiene energía solar. Para eso son buenas las velas, ¿verdad?, para alumbrar. Pero para ustedes rendirle devoción a alguien que no puede hacer nada por usted. ¿Quién es el único que puede hacer algo por usted? Pues Dios. Pues póngase en las manos de Él. Y ese acto de entrega tiene que ser todos los días, todos los días. Gloria a Dios. Saltamos entonces a los versículos 21 al 28. Vamos a leer la primera sección, que es los versículos 21 al 23. Alguien que de manera voluntaria guste leer esa porción. Y alguien de manera involuntaria, ¿lo leería? Hermana Natalia, ¿lo quiere leer? Amén. Gloria a Dios. Démele un micrófono a la hermanita Natalia para que quede registrado. Dice así: acuérdate de estas cosas, oh Jacob e Israel, porque mi siervo eres. Yo te formé, siervo mío eres tú, Israel. No me olvides, yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. Cantad loores, oh cielos, porque Jehová lo hizo. Gritad con júbilo, profundidades de la tierra. Prorrumpid montes en alabanza, por bosque y todo árbol que en él está, porque Jehová redimió a Jacob, y en Israel será glorificado. Amén. Venimos de considerar la primera porción en el capítulo 44 de Isaías, donde Dios subraya que Él es el único Dios. No hay otro Dios. Habrá muchos dioses tallados, pero ninguno de esos dioses
puede hacer algo por ellos, porque realmente no son dioses, simplemente son estatuas, son creencias mal fundadas de hombres. Y en esta porción vemos el recordatorio que le da el pueblo. Y si se fijaron, ¿verdad?, toda la palabra es importante. Nosotros consideramos allá en Génesis 32 a Jacob. Jacob, Israel. ¿Qué dos personas en la Biblia son esas dos personas? Es una pregunta capciosa. Esa pregunta está mal redactada, pero a propósito. No son dos personas realmente, dice la hermana Rosana, que es una sola persona. Es una persona, pero son dos personas. ¿Qué era eso? Que padecía de una condición psicológica que le daba doble personalidad. El viejo hombre y el nuevo hombre. ¿Quién era el viejo hombre? Jacob era el viejo hombre. ¿Qué significaba Jacob? Usurpador. Imagínense. Había una novela que se llamaba así, yo nunca la vi, pero sé que había una novela que había La Usurpadora. Imagínense, ¿a usted le gustaría que ese fuera el sobrenombre que la gente le pusiera a usted? ¿Cómo está, usurpador? Pues así mismo era Jacob. ¿Cómo está, chanchullero? Dice el pastor. Fulano. Ahí viene el usurpador y todo el mundo dice, ay, como que no quiero estar aquí. Exacto. Pues ese era Jacob, la naturaleza de él, y nosotros nos reímos, ¿verdad? Porque quizá a ninguno de ustedes le pusieron un nombre que tuviera un mal significado como ese. Hermano, no se moleste conmigo ahora. Pero quizá nosotros éramos peor. Quizá nos merecíamos otro nombre más peor que usurpador. ¿Verdad? Porque el que mentía, pues ese era mentiroso. El que hablaba mal de los otros, pues era chismoso, calumniador, pero no solamente eso, homicida, porque el Señor le decía a aquel que le diga que llame fatuo a su hermano, es culpable de homicidio. Pues nosotros éramos todas esas cosas, ¿verdad? Como vemos en la palabra, gloria al Señor, ya no somos esas cosas, hermano. ¿Tú me estás diciendo? Ah, ok. De momento me asusté, ella me dijo tramposo. Adelante. En el contexto folclórico, ¿verdad? Cultural, era cualquier persona que fuera de su misma nacionalidad. Ya. Exacto. Una persona fatua, una persona que no piensa. Un idiota, ¿cómo decirle idiota? ¿Verdad? Como una persona que no tiene sentido, ¿verdad? Imprudente. Pero yo creo que el homicidio viene siendo porque en el fondo es que hay un desprecio hacia esa persona. Correcto. Cuando se le dice así o se le trata así, es un desprecio. Correcto. Pues en esencia, para regresar a donde estábamos nosotros originalmente, es que esas palabras que pudiéramos utilizar para referirnos a esas características que son tan negativas, aplicaban a nosotros antes de conocer a Cristo Jesús. Así que cuando nos reímos respecto al nombre de Jacob, pues nos estamos riendo de nosotros mismos. Pero Jacob no se quedó como Jacob. Me decía mi hermana Rosana que cuando estaba el profeta hablando de parte de Dios, hablándole a Jacob Israel, ¿verdad? Por eso hice la pregunta, ¿verdad? Es como si fueran dos personas aparte, porque realmente lo son. Ya usted no tiene nada que ver, nada que ver con la persona que usted era antes de conocer a Cristo Jesús. Ahora usted, Dios le ve de otra manera. Los más buena gente de aquí, ¿verdad? Porque aquí nosotros conocemos, las personas que conocemos aquí, los conocemos ya en su etapa de buenaventura, para así decirlo. Pero usted conoce a esa persona, aún esa persona, la más buena gente de entre todos los que están aquí, antes de conocer al Señor, pues era todas esas cosas en potencia. Hoy, cuando Dios le mira,
le mira a través del crisol de Cristo Jesús y a quien ve es a su Hijo. Pues este pueblo fue transformado. Entonces se utiliza, ¿verdad?, el nombre de Jacob, lo sustituye por el nombre de Israel. ¿Qué significaba Israel? El que pelea con Dios. Entonces eso suena peor todavía, ¿verdad? Pero tenemos que ir realmente a considerar la palabra. La palabra nos dice que, ¿verdad?, él contendió o luchó con el ángel de Dios, que concluimos que es Jesús, por la bendición. O sea que insistió, persistió. No era que él podía más que Dios, sino que fue perseverante para que Dios le diera la bendición. Y eso debemos ser nosotros, hermanos. Pues en esta porción que acaba de leer, sí, Dios está hablando sobre la transformación que Él hizo en este pueblo, ¿verdad? ¿De dónde fue que lo sacó? ¿Qué eran ellos antes? ¿Verdad? Dice, yo deshice como una nube tus rebeliones, como niebla tus pecados. Esto también aplica a nosotros, hermanos. ¿Verdad? En el caso de nuestra vida, ¿qué hizo Dios con nuestro pecado? Con aquella identificación, con aquella identidad que aplicaba a nosotros, pues la deshizo, la destruyó. Y eso dice esta porción, ¿verdad? Dice, cantad loores, oh cielos, porque Jehová lo hizo. Entonces tenemos motivo, y ciertamente ese pueblo tenía un gran motivo para adorar al Señor, para servirle, para regocijarse. Mi pregunta para usted tiene, yo pongo aquí. Gracias. ¿Usted vive ese mismo regocijo? No tiene que decirme amén, no tiene que decir aleluya, no tiene que levantar las manos. Yo quiero que usted lo piense. Medite en eso. Dios nos deja saber a nosotros qué es lo que nosotros debemos pensar. Ese pueblo estaba cometiendo un terrible error, que era confiar en otros dioses. Entonces, no es solamente lo que se dice, sino lo que queda implícito en lo que se dice, que también viene a ser cierto. Me refiero a que cuando decimos que ese pueblo vino a confiar en otros dioses, significa que ese pueblo vino a desconfiar en Jehová. Porque hay personas quienes dicen, yo no te dije una mentira. Y eso puede que sea cierto, parcialmente. Sin embargo, si usted ocultó la verdad que usted sí sabía, la cual se requería que usted dijera en un momento, es aún peor en algunas instancias que el no decir la verdad. Por lo tanto, el confiar en otros dioses, Dios siendo uno solo, significa que se desconfía en Jehová. Cuando sabemos que Dios ha hecho todo por nosotros, y la realidad es que nosotros no merecíamos nada de lo que Dios ha hecho por nosotros, y de momento nosotros echamos a un lado toda la bendición que Dios nos ha dado, pues le estamos echando lodo al Señor. Una de las cosas en la cual yo insisto, ¿verdad? Porque usted puede congregarse, usted puede cantar himnos al Señor, sin embargo, hay instancias en las cuales nosotros nos ponemos, no quiero utilizar las palabras incorrectas, y estoy hablando de mi familia. Yo a mis hijos, a mi esposa, y algo que yo pretendo practicar, y de eso venía hablando con mi hija hoy, una de las cosas que yo trato de hacer es poner en afirmativo aquello que solemos poner en negativo.
Y no estoy hablando del poder de las palabras. Hay gente que dice, las palabras, usted proclame tal cosa. Sin embargo, hay ciertas cosas que se llaman costumbres. ¿Qué es una costumbre? Eso fue lo que yo entendí. Tiene que haber habido algo de verdad en lo que ustedes dijeron, pero no entendí. ¿Alguien que me quiera decir lo que usted entiende por costumbre, hermana Úrsula? Un hábito, ¿verdad? Que uno se pone por la mañana, ¿verdad? Como una sotana. Un hábito, algo que uno hace habitualmente, ¿verdad? Repetidamente, ¿verdad? Cepillarse los dientes, lavarse la boca, dice la hermana Natalia. Eso es una costumbre que algunas personas tienen. Pues entonces las costumbres las calificamos en por lo menos dos tipos de costumbres. Buena costumbre y mala costumbre. Cepillarse los dientes es una buena costumbre. Sacarse los mocos en público es una mala costumbre. ¿Verdad? Hay buenas costumbres, perdonen, si alguien se ofendió por la palabra moco, pues hay buenas costumbres y hay malas costumbres. Una buena costumbre, leer la palabra. Una mala costumbre, pues no leer la palabra. Pues una buena costumbre es yo pretender ser de bendición a todos los que me rodean. Hermano, sonreír es una buena costumbre. Mire, este ejercicio vamos a hacerlo, yo lo he hecho antes y siempre funciona. Tingo. Perdón. Bueno, no estoy seguro. Pues así es. Así estoy yo el otro día en mi trabajo. Yo les decía, miren cuán importante es, ¿verdad? Y cómo impacta. Entonces había alguien, porque yo decía, yo sé que estoy siendo de impacto en todos ustedes, aún en aquellos quienes se niegan a sonreír, porque dicen, como él quiere que yo me sonría, entonces yo no me voy a sonreír, y sin darse cuenta, yo estoy siendo de impacto porque estoy haciendo que no se sonríe. Y el estudiante a quien yo me refería aquel día, de inmediato se sonrió, porque no pudo contener, ¿verdad? Porque dijo, es cierto. Pues hay buenas costumbres. Sonreírse es una buena costumbre. A veces usted dice, la gente me mira y me miran bien raro. Digo, ¿usted se ha mirado en el espejo? ¿Cómo es que usted mira a los demás? Porque la manera que usted mira a los demás va a impactar o va a influenciar cómo la gente le mira a usted. Dice, yo voy a tal sitio y esa persona nunca me sonríe o nunca me saluda. Y yo me pregunto, ¿y usted? ¿Insiste en saludar? ¿Y usted? ¿Le sonríe? Eso es algo bien sencillo, ¿verdad? Pues también sucede que hay un impacto en nosotros. Si usted se acuerda todo el tiempo a quien usted le pertenece, a Cristo Jesús, y usted se comporta conforme a lo que Él espera de usted, y usted hace precisamente eso, usted va a ver evidencias y pequeños frutos todos los días de su vida. Si usted se da cuenta que usted se está quejando mucho, estoy diciendo que usted no tenga razón para quejarse. Si usted se da cuenta de que usted se queja más de lo que usted está dando gracias, pues entonces transforme eso, ¿verdad? Le decía yo a mi hija, eso es algo que yo pretendo hacer en mi vida. Cuando de momento yo me siento tentado a quejarme, y hay instancias, no estoy diciendo que no tenemos razón para quejarnos, que si me duele aquí, en ese momento puede que yo me queje, ¿verdad? Porque hay veces que usted se va a sentar y usted dice, ¡uy! Y usted se da cuenta como que, usted dice, yo no hacía esos ruidos antes. Había un tiempo que yo me sentaba y no hacía ruido, pero ahora de momento me hacía, como si fuera a cargar 3 sacos de papa, ¿verdad? Estoy viendo que algunos se identifican. Pues en ese momento, aunque yo no pueda contener la queja, me obligo a de inmediato superar ese enfoque con otras bendiciones. Gracias, Señor. ¿Verdad? Hay veces que usted dice, ¡Gloria a Dios! Y se sienta.
Y usted dice, pues gloria al Señor, tengo 2 piernas, tengo 2 manos, tengo mis ojos, puedo alabar al Señor, ¿verdad? Según con la misma boquita que me queje en ese momento, pues con esa misma voy a alabar al Señor y voy a orar al Señor. Gracias, Padre Santo, perdóname porque hay instancias en las cuales yo me enfoco más en las cosas negativas de mi vida que las que son buenas. Y bueno, hemos insistido en esto que es tan y tan básico. Si usted se pone a enumerar las bendiciones que Dios derrama sobre su vida, a usted no le va a dar tiempo para pensar en otras cosas. Ese pueblo había sido impactado con toda la bendición de Dios. Dios, la bendición más grande es que dice, todas tus rebeliones y todos tus pecados, Dios los deshice. Y así es en nosotros, hermanos. Piensa solamente en eso, ¿verdad? Nuestras rebeliones, nuestro pecado, lo cual nos hacían merecedores del castigo eterno. Dios lo deshizo. Ya no es, ya no existe. O sea, ni siquiera una pizca de recuerdo respecto a eso está en la mente de Dios. Dios le ve a usted completamente limpio. Pues ese ejercicio, hermano, de usted comprender, internalizar la bendición que Dios derrama sobre usted, es algo que debemos hacerle constante y de continuo. Porque eso es una buena costumbre. Las buenas costumbres se desarrollan. No vienen de la noche a la mañana. De modo que si alguno está en Cristo, es nueva criatura, sí. Pero usted tiene que someterse, ponerse en las manos del alfarero y permitir que Él le vaya moldando, ¿verdad? Hay situaciones que son más difíciles que otras. No estoy diciendo que todas las situaciones son iguales. Y yo no estoy descartando, ¿verdad? No estoy menospreciando lo que pudiéramos estar pasando ninguno de nosotros. Yo sí estoy haciendo mi trabajo. Mi función en este momento es considerar la palabra y aconsejarle conforme a lo que está en la palabra. Y yo no le estoy diciendo algo que yo no aplico a mi propia vida. En mi vida, pues hay tantas cosas. Si yo fuera a mirarlo de la manera que lo ve el mundo, pues estaría quejándome todo el tiempo. Pero no es cuestión de quejarse, es cuestión de nosotros enfocar en lo que Dios sí es para con nosotros. Pues Dios le está diciendo a ese pueblo, ustedes tienen esperanza, ¿verdad? ¿Cuál es la esperanza de ese pueblo? Pues nosotros le pertenecemos a Él. Este pueblo a quien Él está hablando pertenece a Dios. Dios nos redime y perdona de gratis. Por gracia, de gratis Dios hace todo en nuestra vida. ¿Porque usted lo merece? No, no porque usted lo merece, sino porque Dios es bueno, porque Dios es amor, porque Dios es justo, porque Dios es misericordioso, porque Dios es compasivo. Por eso Dios hace todo esto en nuestra vida y toda la creación debe adorar a Dios. En la porción que acaba de leer mi hermana Natalia, fíjense ustedes que habla sobre la naturaleza, ¿verdad? Y cómo la naturaleza debe manifestar la gracia y la obra de Dios. Para meditar, y aquí no le puse un cierto falso o un falso para que lo explique, sino una pregunta. Si Dios nos creó, si Él es nuestro creador, si Él nos perdona y si Él nos ama, si Dios nos creó, nos perdona y nos ama, ¿cómo debería cambiar eso la manera en que vivimos cada día? Yo sé que la pregunta, usted dice, pues eso debe ser obvio, pues eso que debería haber 30 contestaciones obvias, por lo tanto, a esa pregunta. Hermana Natalia. Amén. ¿Y cómo yo puedo vivir una vida que demuestre mi agradecimiento a Dios? ¿Qué yo hago para que la gente vea eso, para que Dios se dé cuenta? ¿Ah? Amén. ¿Verdad? ¿Cómo yo me comporto con los demás, hermana Natalia? Exacto. Amén, amén. Pues la hermana Natalia me dice que se vive viviéndolo, ¿verdad? Así se hace, se vive viviéndolo, hay que hacerlo y manifestarlo, ¿verdad? La palabra nos dice que nosotros somos real sacerdocio. Cada uno de nosotros tiene una función bien importante para impactar las vidas de los demás.
nosotros damos de gratis lo que recibimos de gratis. Por lo tanto, en cada ocasión que usted tenga la oportunidad de bendecir a otro, ¿verdad? Usted está con alguien y esa persona está triste, usted está con alguien y esta persona está alegre, vamos a orar. Y se ora con la persona, se está con la persona, se apoya a la persona, ¿verdad? Y eso es importante. Así que, ¿cómo demostramos nosotros esto? Pues haciéndolo. Me parece que lo que dice mi hermana Natalia tiene mucho sentido. Amén. Comentario, hasta aquí. Vamos al último punto. Hermana Lorian. Que me da mucha tristeza el versículo 21. Digo yo tristeza porque Dios mismo, hablando a su pueblo, le dice, no me olvides. Sí, eso subraya parte de la naturaleza humana, ¿verdad? Entonces, fíjese, olvidar olvidar no significa necesariamente que ya no está en la memoria. Hay una palabra que yo no sé si decir que es aún peor, ¿verdad? Que es no fijarse en, ¿verdad? La negligencia respecto a Dios es peor que el olvido, porque hay instancias en las cuales, no estoy diciendo, había un cantante que decía, ódiame por piedad, yo te lo pido, ódiame sin medida ni clemencia. Odio quiero más que indiferencia porque el odio hiere menos que el olvido. Qué clase de disparate. Pero, más o menos en esa línea, es lo que estoy diciendo, ¿verdad? Hay instancias en las cuales las personas, a sabiendas, hacen en contra de Dios lo que ellos dicen que no se debe hacer. ¿Me explico? Nosotros venimos a la casa del Señor. Entonces, cuando nos comportamos distinto a lo que Dios demanda de nosotros, pues es peor, porque si fuera que hubiera alguna situación neurológica que impida que yo recuerde realmente lo que se supone que yo haga, pues ya eso es distinto. Pero yo estoy diciendo que yo sé. Así que el pecado es doble. Estoy yo haciendo en contra de Dios adrede. Y ese asunto de no me olvides, me parece que va más en esa línea. Nosotros no debemos olvidar quién es nuestro Dios. Gracias por eso, hermana Lorian. La última porción se encuentra en Isaías 44, versículos 24 al 28. ¿Alguien que quiera leer esa porción? Hermana Lorian, gracias. Así dice Jehová, tu Redentor, que te formó desde el vientre. Yo, Jehová, que lo hago todo, que extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo, que deshago las señales de los adivinos y enloquezco a los agoreros, que hago volver atrás a los sabios y desvanezco su sabiduría. Yo, el que despierta la palabra de su siervo y cumple el consejo de sus mensajeros, que dice a Jerusalén, serás habitada, y a las ciudades de Judá reconstruidas serán, y sus ruinas reedificaré, que dice a las profundidades, secaos, y tus ríos haré secar. Que dice de Ciro, es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén, será edificada, y al templo serás fundado. Amén. Eso solamente lo puede decir alguien que puede controlar todo. Dios es omnipotente. Es el título del estudio de esta mañana. Y hablamos nosotros y dimos una breve reseña histórica del tiempo en el cual hablaba o profetizaba Isaías y sobre lo que profetizaba Isaías. En esta última porción, la porción que lee mi hermana Lorian, comienza hablando sobre un título de Jehová, Redentor, el que redime, también el que hace las cosas nuevas.
¿verdad? Él, siendo redentor, pues viene a poseer, a ser el Señor de aquellos a quienes redime. Y habla sobre todo lo que Él conoce respecto a aquellos a quienes Él le habla, en ese caso el pueblo de Dios. En el caso nuestro, esto no deja de ser cierto. Ahora, hay una nota de esperanza aquí, ¿verdad? Hablando sobre todo lo que conoce el Señor respecto a aquellos a quienes le habla. Hablábamos sobre la conquista de Babilonia, o sea, de los babilonios de Judá. En el año 605 fue la primera intervención bajo Nabucodonosor II, y varias décadas después, en el 586, fue la segunda intervención que comenzó el exilio, ¿verdad? Algunas personas fueron deportadas. Cuando usted busca en Daniel, pues se habla sobre, ¿verdad?, Daniel y sus amigos, Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Dónde era que estaban? ¿Verdad? En Babilonia, ¿verdad? Sus nombres no eran Sadrach, Mesach y Abednego, de eso habló el pastor recientemente. En Ezequiel fue uno de los deportados a Babilonia. Pues vemos nosotros que la palabra toda nos habla. Entonces, en esa última porción que leyera mi hermana Lorian, se refiere Jehová a Ciro como su pastor, ¿verdad? Y Ciro vendría a ser de aquellos quienes venían a conquistar a los babilonios, el rey de Persia, ¿verdad? Los persas conquistaron a los babilonios. Entonces Ciro le dio permiso a los israelitas para regresar a reconstruir. Y es por eso que aun siendo este varón no un varón judío, Dios lo utiliza como instrumento en sus manos para poder redimir, ¿verdad? Para poder reconstruir tanto el templo como la ciudad de Jerusalén. Pues le está dando este adelanto, ¿verdad? Cuando usted mira a Jeremías, también hay cientos de años de distancia en el cual se habla sobre esto. Allá cuando usted va a Jeremías 25, Jeremías 52, hay unos pasajes que corren bastante paralelo a lo que nosotros estamos considerando en Isaías 44. Por eso es bien importante que veamos la palabra como un todo. La intención del estudio de esta mañana no es complicar mucho con los detalles de la historia, pero me parece que sí es importante. Por eso debe llevarse esa noción, ¿verdad? Considere Primera de Reyes 12. En Segunda de Crónicas hay un pasaje paralelo, Primera de Reyes 12, en muchas de las Biblias le dice cuáles son los pasajes paralelos de las distintas, ¿verdad? Cuando usted va a Reyes y a Crónicas, hay unas porciones que son casi idénticas. Así que en Primera de Reyes 12 hay una porción en Segunda de Crónicas que es bastante paralelo. Mire Daniel 1, mire Ezequiel 1, mire Esdras 1, vaya a Jeremías 25, vaya a Jeremías 52, y todo lo que estamos hablando en Isaías 44 va a tener mayor sentido porque el Señor pues nos revela su verdad a través de toda su palabra. Ezequiel 1. Dios es creador y redentor y todopoderoso. Es lo que vemos nosotros aquí. Y Él cumple su palabra y dirige la historia. No es que Él manipula la historia, sino que en su poder Él hace su voluntad. Aún este varón, no siendo un varón temeroso de Él, Dios lo utiliza, ¿verdad?, como instrumento en sus manos, y Dios usa a quien quiere para cumplir su propósito. El día que alguno de nosotros, Dios nos libre, decidamos que no vamos a proclamar la palabra de verdad de Dios, el Señor utilizará las piedras si fuera necesario para llevar su verdad, de modo que aquellos quienes han de ser salvos sean salvos. Bendito sea Cristo Jesús. Vamos a resumir, no sin antes ir a esta porción para meditar. Si Dios tiene control de todo y cumple lo que promete, ¿cómo podemos confiar en Él cuando las cosas parecen difíciles o sin solución? La pregunta está difícil. Parecería sencilla, ¿verdad? Nosotros sabemos que para Dios no hay nada difícil. Nuevamente voy a Marcos, aquel padre del muchacho endemoniado. Si puedes creer, al que cree,
todo le es posible. ¿Cuál es tu situación hoy? Piensa en eso, solamente piensa en eso. Hoy puede que usted tenga una preocupación, una pendencia, como decimos en puertorriqueño. Puede que usted esté triste. Puede que usted tenga una condición de salud, tenga una situación financiera, tenga una situación familiar con la cual usted esté lidiando. Hay situaciones que para nosotros son, en nuestra humanidad, imposibles de resolver. Dios le dice a ese padre, le dice, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Y el padre le contesta, creo. Ayúdame en mi incredulidad. O sea, nuestra fe, hay instancias que no nos da para poder sobrellevar, aparentemente, ¿verdad? Porque el Señor no nos da carga que nosotros no podamos sobrellevar. Pero es importante que nosotros confiemos que para Él no hay nada imposible. Lo que para ti y para mí es imposible de resolver, para Dios es posible. Y eso lo dice la palabra, hermano. Eso no es sabiduría de hombre. Eso nos lo muestra la palabra de Dios. Hermana Lorian, ¿ibas a decir algo? Sí, en cuanto a la pregunta de cómo podemos confiar en Él cuando las cosas parecen difíciles o sin solución, es creyéndole, ¿verdad? Porque lo creemos, pero de verdad en el momento que viene la situación, pues tenemos que ponerlo en práctica. Eso que conocemos, llevarlo a acción. Por ejemplo, como estábamos hablando a las damas el viernes, algo que dijo Rosana que es bien real es que creemos que Dios es poderoso, que creemos que Dios lo puede hacer, pero muchas veces creemos eso en otros, pero en mí, ¿lo puede hacer? Exacto. ¿Me entiendes? Yo creo que el Señor sana, pero entonces, y quizás se lo aconsejo a alguien, pero ¿y en mí? ¿Lo puedo hacer? Tenemos que creerlo en nosotros, que Dios lo puede hacer. Amén. Lo vemos en la palabra que lo hizo con su pueblo Israel. Entonces, y en nosotros, ¿no puede hacer lo mismo, verdad? Tenemos que entonces sí creerle a la palabra e ir siempre Amén. a la palabra. Amén. Y nadie nos dice que va a ser sencillo. Hermana Rosana. Que algo bien sencillo que siempre lo sabemos y siempre lo decimos, hay que orar y hay que esperar. Y eso es lo más sencillo y lo que tenemos que hacer. Amén. Estar orando, esperando, pero orando. Y si el Señor nos dirige a movernos a hacer algo, pues hacerlo. Eso lo vamos a saber en nuestro espíritu, si tenemos que movernos o no. Amén. ¿Verdad? Disfruta. Vemos nosotros los paralelos con la naturaleza, ¿verdad? ¿Quién de ustedes que les gusta la siembra? A mí me gusta la siembra cuando es cosas que se comen. Usted siembra una habichuelita. Y si usted la siembra y la abona y le echa agüita, esa habichuelita germina. ¿Verdad? Germina. Y usted, eso es un acto de fe. Echa la habichuela en la tierra y va a salir la matita. Y usted cuida esa matita. Se encarga de que los animalitos no vengan a comerse la matita. Y de momento usted ve cómo florece. Y de esa flor sale un fruto. Esa es la fe. Nuestra fe. Dios te entrega la habichuelita. Siémbrala. Abónala. Échale agua. Y el Señor va a proveer para que ese fruto usted pueda disfrutar de él. Pero tiene que usted hacer la parte que le corresponde, que es lo que dice mi hermana Rosana. Esperar, confiar en el Señor. Vamos a resumir rápidamente lo que hemos estudiado en esta mañana. Hemos hablado sobre Dios es omnipotente. Hemos visto Isaías 44, hemos visto esta porción que aparece allí, sea 9, del 21 al 28, y lo hemos dividido en tres porciones. Primeramente, Dios es el único con todo poder. Ningún otro. Cuando decimos que es soberano, como decía el pastor ahorita, decía, por encima de Él no hay nadie. Él es el que está encima de todo. No hay nadie ni nada por encima de Dios. Él es soberano, Él es el único que tiene todo poder. Segundo, vimos que Dios tiene poder para salvar y transformar las vidas. Convirtió a Jacob en Israel. Obviamente, Jacob se dejó utilizar. Pues usted también, el Señor le va transformando. La situación de hoy, suya de hoy puede ser una, pero si usted puede confiar en el Señor y ponerse completamente en sus manos, usted mañana puede ver cómo es que Él completamente transforma
lo que le está quejando durante el día de hoy o que le impide estar en completa comunión con Él, lo puede cambiar plenamente. Y por último vimos que Dios gobierna todo y cumple su propósito. Eso aplica a nuestra vida, ¿verdad? Dirige la historia y cumple todo lo que promete. Nada es imposible para Él. Usa cualquier medio para cumplir su voluntad. En este caso vimos cómo utilizó incluso a Ciro, que no era un varón de su pueblo escogido. Gloria al Señor. ¿Habrá alguna pregunta, alguna duda, alguna queja? Hermana Lucy. De oídas te había conocido. Conocimiento cuando tú has pasado por una experiencia sobrenatural, por ejemplo, en el caso de Pablo. Entonces, los discípulos que vieron la señal que hizo el Señor. Y entonces hay como una diferencia entre una fe y un conocer. Amén, amén. Hay distintas etapas en nuestra vida que eso aplica también, ¿verdad? Una de las cosas más sencillas que a veces yo puedo decir que todos nosotros pudiéramos ver evidencia de la verdad de Dios en nuestra vida es cuando oramos por alguien que nosotros amamos, ¿verdad? Porque lo más importante respecto a nosotros en nuestra existencia, si así lo podemos llamar, es donde vamos a pasar la eternidad. Hay gente que lamentablemente estarán condenados a una eternidad sin Jehová. Nosotros sabemos que la opción correcta y la mejor forma de pasar la eternidad es en la presencia de Jehová. Entonces hay personas quienes nosotros llevábamos tiempo orando por ellos y vimos cómo Dios transformó sus vidas. Y pudieran estar con nosotros o ya no están con nosotros, pero en cualquiera de esos casos la mano de Dios la vemos sobre ellos, ¿verdad? Y la vemos sobre nosotros. Esa es una evidencia de que Dios es, ¿verdad? De oídas te había oído. Pues ahí yo puedo ver una evidencia, podemos ver la evidencia en nuestras familias, podemos ver la evidencia en la manera que nosotros vemos la vida. Y eso hay que insistir en ello, ¿verdad? De constante y de continuo, porque Dios quiere algo de nosotros, pero también Él demanda ciertas cosas de nosotros, las cuales van a servir de evidencia para nosotros primordialmente en lo que respecta a nuestro andar con Él. Así que el comentario de mi hermana Lucy es bien acertado, ¿verdad? Importante como nosotros podemos ver, constatar la verdad de Dios en nuestras vidas. Gracias, hermana Lucy, por ese comentario. Hermano Pablo. Sí, vemos aquí como... Apaga. Ese micrófono, yo creo, la próxima vez me le dan otro micrófono, hermano Pablo. A verle, quizás que tiene que esperar que madure. Aló. Ahora sí, muy bien. Sí, que vemos como pues estos comentarios, cómo Dios usó al profeta Isaías un montón de años, creo que es como 100 años antes de que naciera este rey Ciro. Y él lo usó porque y le dio un trabajo para hacer que Ciro iba a cumplir. Según lo que dice la palabra, dice que él dice que se iba a restablecer el reino de Israel y el de Judá. Y entonces él dejó, el pueblo estaba cautivo, él dejó que se fueran a un grupo para que fueran ir restableciendo estos reinos, ¿verdad? Y vemos como el Señor lo usó muchos años antes de que naciera Ciro, y el nombre que le dio Ciro, le dio el nombre de Ciro. Para ser históricamente preciso, es Jeremías a quien Dios le da la visión, ¿verdad?, de lo que habría de suceder con el pueblo, y se presume, muchas personas van y consideran cuándo fue que Isaías escribió, y quizás Isaías estaba escribiendo bien cercano durante el mismo tiempo que estaba el rey Ciro, pero lo que dice mi hermano pues me parece que es acertado en el sentido de que sí, lo que habría de suceder, Dios le permite visión, ¿verdad? Por lo menos a Jeremías bastante tiempo antes, pero le permite la sabiduría, ¿verdad?, a este varón de quien estamos estudiando, de poder constatar
y alinear los sucesos que se están dando con lo que la palabra de Dios presenta para su pueblo. Amén. Gracias por ese comentario, hermano Pablo. ¿Alguien más? Gloria al Señor. Pues la semana que viene vamos a tener la sesión número 5 en este tema que hemos estado considerando. Dios es conociendo su carácter. La semana que viene la sesión es la número 5 y vamos a hablar sobre la fidelidad de Dios. Consideramos Deuteronomio 7, versículos 6 al 16. Y yo les di un pequeñito adelanto de lo que estaríamos considerando ese día. Gloria al Señor. Les invito a que tengamos una palabra de oración y de esta manera damos por terminado el estudio de la mañana. Santo Dios y Padre Celestial, te damos gracias por tus bendiciones, por el privilegio de poder estar juntos para considerar tu palabra. Gracias, mi Señor, por mis hermanos preciosos a quienes tú traes a este lugar. Te imploro, Padre Santo, que tú tengas misericordia, tengas compasión de cada uno de nosotros. Que nos ayudes a estar afinados contigo, Padre Santo. Afina nuestro ser, nuestro espíritu, nuestro todo contigo, Padre Santo. Que donde haya alegría, tú la aumentes, Padre Santo. Donde haya comunión, tú le des permanencia. Que donde haya sentido de paz y de gozo, tú le aumentes aún más, mi Señor. Pero donde hay tristeza, hay congoja, hay preocupación, hay angustia, te imploramos, mi Señor, por los méritos de nuestro Señor Jesucristo, que tú poses tu mano santa y podamos cada uno irnos de este lugar aliviados, sabiendo que tú estás en control de todo. Amén. Porque como hemos visto en tu palabra, para ti no hay nada imposible. Tú has cambiado nuestro nombre, según le cambiaste el nombre a Jacob, a Israel, a nosotros nos has dado un nombre nuevo. Has cambiado nuestro ser. Amén. Has cambiado, y quisiéramos que esto pudiéramos constatarlo, mi Señor, nuestro lamento en baile. Te pido por eso, mi Señor. Amén. Que nos ayudes, mi Señor, en medio de nuestras quejas, en medio de nuestras dolencias, en medio de nuestras situaciones. Que nosotros no perdamos de perspectiva que te pertenecemos a ti, que tú eres nuestro Dios, que tú eres el único Dios y que para ti no hay nada imposible, mi Señor. Que según tú has obrado en nuestras vidas anteriormente y como vemos a través de tu palabra, tú creaste todo con tu palabra. Tú le devolviste la vista a los ciegos, le devolviste el andar a los cojos y tú incluso restauraste, le diste vida a aquellos quienes habían muerto. Para ti no hay nada imposible, mi Señor. Que podamos nosotros todos los días reemplazar todas aquellas cosas que nosotros consideramos que no son por aquellas que sí son y podamos enumerarlas, Padre Santo, para que nuestro tiempo esté bien invertido, Padre Santo, y estemos conscientes de que tu presencia en todo momento. Te imploro por estos que están aquí, mi Señor. Pon tu mano santa sobre ellos. Ayúdales, mi Señor, a verte en tu palabra. Que cada instancia la puedan invertir, mi Señor, en hablar contigo, como nos exhorta el apóstol, a orar sin cesar. Orar sin cesar. Gracias, mi Señor, porque cuando hablo contigo yo sé que tú me estás escuchando. Porque tu palabra me dice que donde haya 2 o 3 reunidos en tu nombre, ahí estás tú. Gracias, mi Señor. Extiende esta bendición a los que no están aquí. Mira a los que no pudieron venir y hubiesen querido estar aquí. Y no están, Padre Santo, porque tal vez están enfermos, tienen otras situaciones que les han impedido el estar aquí. Alcánzales, mi Señor. Y de igual manera te pedimos por nuestros seres amados, todos. Tú los conoces, están en los corazones y en las mentes de mis hermanos en este momento. Alcánzales, mi Señor. Gracias por el privilegio de hablarte, Padre Santo. Yo no merezco hablar contigo, Padre Santo, sin embargo, por los méritos de mi Señor, tú me escuchas. Bendice a mi pastor, mi Señor. Mira la palabra que tú has puesto en su corazón. Gracias ya desde ya por tu palabra, porque tú la has puesto allí. Ayuda a tu varón a hablar de ella y a transmitirla de manera clara, concisa, aplicando primeramente a su vida, Padre Santo. Bendícelo. Ahora quédate con nosotros, mi Dios, y ayúdanos a escuchar tu voz y a tener constancia de que tú estás aquí. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén.